altamente demandante en sangre, mientras mayor sea su gasto cardíaco, entonces esto va a generar insuficiencia relativa y va a generar, obviamente, áreas de isquemia que van a producirse en infarto. Tanto lípido puede haber en la periferia que puede acumularse en los tendones, ¿de acuerdo?, debajo de la piel o finalmente en el borde interno del iris, haciendo esos arcos corneales o finalmente esas masas de material adiposo dentro de los macrófagos que se llaman xantomas, xantomas subcutáneos, xantomas tendinosos, arco corneal serán las características y la aterosclerosis de la hipercolesterolemia familiar. Otro grupo, trastornos monogénicos. Igual seguimos en la alteración de un solo gen, pero en este caso autosómicos recesivos. En los otros dijimos las proteínas estructurales. En los recesivos lo que está alterado son las proteínas funcionales, enzimas fundamentalmente. Por ejemplo, en este caso no es una enzima, pero es una proteína funcional. Esta enfermedad se llama fibrosis quística. Y la característica es que la secreción, por ejemplo, de la vía respiratoria, o no solo de la vía respiratoria, de los conductos hepáticos, bilis en este caso, del conducto pancreático, todo el páncreas exógeno, todo lo que se vierta hacia el tubo digestivo, tiene una secreción dentro de la luz. Esta básicamente está constituida por agua, para que sea fluido. ¿Qué es lo que pasa? Existe una alteración en esta proteína que se llama CFTR, regulador de la conducción de transmembrana, que va a hacer que no se intercambie adecuadamente el cloro con el sodio. Debería permitir en condiciones normales que cuando ingrese sodio salga cloro. En este caso está alterada esta proteína de transporte transmembrana y se retiene más cloro. Ingresa el sodio y eso ¿qué va a ocasionar? Un efecto osmótico. Entonces va a atraer agua a través de una membrana semipermeable y la luz de este conducto va a tener una secreción más densa, más espesa, lo que va a generar obstrucción de la vía respiratoria fundamentalmente, tapones mucosos, sobreinfección bacteriana, bronquitis, dilataciones de los bronquios, va a favorecer las neumonías, lo mismo en la vía hepática, la secreción va a ser densa, no va a fluir adecuadamente, entonces material biliar se va a quedar dentro de la luz o en el páncreas. El contenido del páncreas exógeno fundamentalmente son proenzimas, ¿no? Zimógenos. Eso va a quedar en los conductos pancreáticos. Y si se estimula de manera inadecuada estas enzimas en la luz, puede generar una pancreatitis. Todo eso corresponde a la fibrosis quística. Ahí pueden haber dedos dilatados a manera de salpullo. De acuerdo, básicamente a la alteración es esa proteína que se llama CFTR, el regulador de conductancia transmembrana. Otras enfermedades donde se va a afectar fundamentalmente enzimas, por ejemplo, la gangliosidosis. Los gangliósidos, entonces, moléculas que deberían metabolizarse dentro de los lisosomas. Son enfermedades que por déficit de las enzimas, diversas enzimas, tienden a acumular su producto de metabolismo dentro de los lisosomas. Por eso se llaman enfermedades de almacenamiento lisosomal. ¿De acuerdo? Entonces, una, por ejemplo, es la gangliosidosis tipo 1, otra es la enfermedad de Tay-Sachs. En esta, ¿cuál es el déficit? Hay una poca cantidad de la enzima llamada beta-galactosidasa, que no va a metabolizar el gangliósido 1 y se va a acumular. Al acumularse va a generar acúmulo dentro de los lisosomas y va a afectar, sí, sobre todo son las neuronas, va a afectar la función neuronal. Estas van a degradarse, van a degenerarse y van a morir fácilmente o rápidamente en un menor tiempo. Pueden afectarse diversos órganos, incluso hígado, pueden afectarse la parte, hay unas manchas rojo cereza, ¿no?, en la retina de los ojos. En la enfermedad de Tay-Sachs el problema es la exosaminidasa tipo A. Esa es la deficitaria. Y bueno, hay variantes, hay muchas otras más. Pero vean, el trastorno es déficit de enzimas. Entonces ya tenemos dos de este grupo. Autosómicos recesivos, fibrosis quística, gangliosidosis 1 y la enfermedad de Tay-Sachs. Otra, la mucopolisacaridosis, antes llamadas mucopolisacáridos, hoy sabemos que se han llamado glucosaminoglucanos. Lo mismo, igual son enfermedades
por alteraciones enzimáticas que no pueden metabolizar los glucosaminoglucanos, se acumulan en los lisosomas y pueden tener diferentes manifestaciones. La que ven ahí, la enfermedad de Hurler, es una manifestación grave, mucho más intensa. En cambio, la primera es mucho más leve, puede todavía llegar persistir, digamos, todas sus funciones. Hay una característica, si ustedes ven la fase de la enfermedad de Hurler, estando deformada, hay dismorfia facial o acúmulo dentro de las células de este material, glucosaminoglucanos. Deforman las fases y parecen gárgolas, ¿de acuerdo? Esas espátulas que tienen las caras de esa clase, ¿no? Deformados, más prominentes en todas sus superficies en la región facial. Otra, por ejemplo, enfermedad de Niemann-Pick. En este caso, los lípidos son los que se van a acumular, las grasas, ¿de acuerdo? Y como ustedes ven en la parte inferior, fundamentalmente sí se acumulan en las neuronas, sí estas van a empezar a hacer degeneración y van a ocasionar diferentes síntomas neurológicos, dependiendo del lugar que se hace. Niemann-Pick, entonces déficit o acúmulo de lípidos. O la enfermedad de Gaucher, ¿no? Glucocerebrosis, es lo que se acumula, y pueden ver ustedes en este caso que es el déficit de la glucocerebrosidasa en este caso, y los macrófagos van a tener gran cantidad de glucocerebrosidasa en sus lisosomas, haciendo las famosas llamadas células de Gaucher, que se ven así estructuralmente. Son enfermedades no frecuentes, sin embargo, que pueden presentarse, que para nosotros tienen que significar diagnósticos de descarte, ¿no? La última condición. Trastornos monogénicos, en este caso, ligados al cromosoma X, recesivos. Distrofia muscular de Duchenne. Aquí hay una alteración también en las proteínas que van a condicionar alteraciones en la contracción. Hemofilia A y B, ligadas al cromosoma X, recuerden. Déficit de las proteínas de la coagulación, el factor 8 y el factor 9, para la hemofilia A y la hemofilia B. Las madres son las que heredan al hijo, el hijo varón es el que padece la hemofilia. Déficit de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa va a generar anemia hemolítica. U otros que van a generar alteraciones igual en el sistema inmunológico, agamoglobulinemia. Aquí el déficit es, aquí no hay para nada linfocitos B. No han podido madurar los linfocitos B. No hay tampoco anticuerpos, ¿de acuerdo? En el Winston-Aldrich hay todavía linfocitos B, no en buena cantidad. Los linfocitos B, recuerden que se maduran y se convierten en plasmocitos. Los plasmocitos son los que liberan inmunoglobulinas o anticuerpos, previa estimulación antigénica. En este caso, en el Winston-Aldrich hay pocos linfocitos B y los anticuerpos que producen son anormales. Características de ambos casos son muy susceptibles a infecciones por piojos, ¿de acuerdo? En el aspecto metabólico, diabetes insípida, igual relacionada con el cromosoma X. Recuerden, diabetes insípida es un déficit, una alteración de los niveles de la ADH, antidiurético llamado también vasopresina, ¿de acuerdo? Que se libera, debería liberarse en el hipotálamo a través de la neurohipófisis y actuar en el riñón reabsorbiendo agua, ¿de acuerdo? Entonces puede haber una diabetes insípida central o nefrogénica. En la nefrogénica, recuerden, hay ADH, pero no puede actuar, no responde las células al agua. Y el síndrome de Lesch-Nyhan, sí, digamos que queremos mencionar, básicamente igual está asociada al cromosoma X y es una enzima de la que está deficiente, la hipoxantina o aminofosforilosis transferasa. El resultado es que aumentan los niveles de ácido úrico. Estos niveles elevados de ácido úrico se depositan en varios órganos y van a generar varios síntomas, pero los más graves, digamos, serían los neurológicos, como ahí están, ¿no? Deterioro cognitivo relativo, digamos, pueden mantener ciertos grados de inteligencia, van a haber alteraciones motoras, no pueden estar de pie estos sujetos, tienden a hacer autolesiones en su cuerpo y bueno, una característica de ellos es que tienen una fasis feliz generalmente, ¿no?
a diferencia que eran los de la enfermedad de Huntington, que habíamos visto al principio, que son lo contrario, depresivos. Ya estamos acabando, jóvenes. Trastornos cromosómicos. Aquí el número o la estructura de los cromosomas está aquí. Si hablamos de cantidad de número de cromosomas, entonces podríamos hablar de los tres primeros: poliploidía, aneuploidía, mosaicismo. Y si hablamos de estructura de los cromosomas, puede ser que se transfiera un cromosoma de un número a otro por translocación, se pierda una parte del cromosoma de lesiones, se dupliquen ellos o se inviertan en su posición, o pueden haber isocromosomas o finalmente cromosomas en anillo. La más frecuente es cromosomopatía, y en un 95% debido a falta de separación de los cromosomas, falta de disyunción cromosómica, es la enfermedad llamada síndrome de Down. Afecta al cromosoma 21, ¿de acuerdo? Esta disyunción cromosómica se da en los óvulos y se relaciona, y es relativamente más frecuente, a mayor edad de la madre, ¿de acuerdo? Por encima de 35 años, entonces se dice que hay más predisposición. Tienen ciertas características los pacientes con síndrome de Down. Características, por ejemplo, braquicefalia, frente ancha, la raíz de la nariz es más baja, ¿de acuerdo? Es más depresiva y por eso tiende a aparecer silla de montar, ¿de acuerdo? Pueden tener también hendiduras palpebrales. Las hendiduras externas tienden a ser más hacia atrás y más rasgadas, ¿de acuerdo? En el ángulo interno de los ojos tienen epicanto, la boca es más pequeña, la lengua es más grande, tiene un aspecto escrotal, ¿de acuerdo? Nariz sencilla de montar, cuello corto, las manos tienden a ser más cortas y los dedos igual, tienen un solo pliegue palmar, mano siniestra, ¿no? ¿Qué más? Las orejas pueden ser cortas y característicamente puede faltar el lóbulo de la oreja, puede ser poco desarrollado. Hay mayor separación en los dedos del pie, entre el primer y el segundo dedo, signo de la sandalia, ¿de acuerdo? Y bueno, algo que pueden verse en los iris de los que son más claros, dicen, que son las manchas de Buschke, que podríamos ver como estas manchas pequeñas, lineales, algo grumosas, ¿de acuerdo? Dentro del iris, en la parte periférica del iris. Es difícil diagnosticar cuando nacen, pero tienen una característica que nos tiene que llamar la atención. Ustedes van a tener partos, donde probablemente puedan orientarse en ese sentido si la madre tiene mayor edad, si tiene antecedentes, si ya han tenido hijos con síndrome de Down, muy probablemente este nuevo producto tenga síndrome de Down. Y el llanto de estos recién nacidos es agudo y es entrecortado, ¿de acuerdo? Y tienen hipotonía muscular. Entonces recuerden que por el habla tenemos que medir por tono muscular. Sujetan, hay reflejos, etc. En este caso sería el hipotono, ¿de acuerdo? Más el llanto podría llamarlo. Otra trisomía que va a afectar al cromosoma 18 es el síndrome de Edwards, ¿de acuerdo? Algunas características del síndrome de Edwards. Los ejes visuales están más ensanchados, ¿de acuerdo? Hay dolicocefalia, microcefalia, hay retraso mental muy marcado. En los de síndrome de Down también hay retraso mental. Y aparte del retraso mental, las alteraciones cardíacas en el de Down son las que van a definir el tiempo de vida de los pacientes con síndrome de Down. Generalmente por alteraciones cardíacas, entonces tienden a vivir menos, ¿no? Los pacientes con síndrome de Down. No pueden llegar más allá de los 30, con 5, eso no se puede. En este caso, en el síndrome de Edwards, el retraso mental es muy marcado, ¿de acuerdo? Hay contracturas musculares, puede haber 6 veces comunicación interventricular, ¿de acuerdo? Y otras alteraciones. El síndrome de Patau, igual, no es muy frecuente, pero es la trisomía del par 3, mucho más marcada la alteración, no llegan a sobrevivir mucho tiempo. Es una característica importante que observaron productos de aborto, etc.
es el labio y el paladar hendido, ¿no? Que puede ser bilateral, muy marcado, ¿no? Si llegan a sobrevivir o nacen, tienen mucha dificultad con la deglución y con la respiración. En la parte inferior pueden ver polidactilia, el retraso mental es marcado, bastante. Pueden tener hendiduras en el iris, como ven en la parte superior, que se llaman corogomas. Puede haber una alteración en la implantación del cabello, ¿no? Hay retraso mental, pliegue palmar único parecido. Puede haber fusión de los globos oculares, que puede parecer una ciclopía incluso. Hay microcefalia, el desarrollo del cerebro que es bastante poco desarrollado, ¿no? Los pacientes no llegan a vivir más que una semana. El síndrome de Klinefelter es un mosaicismo. Es una alteración de los cromosomas, ya no somáticos como hemos visto, ahora sí son de los sexuales. Este es uno de los frecuentes dentro de este grupo, y la característica y pregunta de examen suele ser muchas veces es el cariotipo de estos pacientes. Estos pacientes tienen característicamente 47 cromosomas, un X se le ha sumado. ¿Cuál es el cariotipo? 47XXY. Ese es el más común, ¿de acuerdo? Tiene un cromosoma X en exceso. Característica clínicamente, el fenotipo, lo que se expresa, que nosotros vemos en la clínica, son sujetos altos, delgados, las extremidades son largas, sobre todo las inferiores, a las superiores. Hay hipogonadismo, eso es una característica, los testículos son muy pequeños, histológicamente tienen atrofia con los túbulos seminíferos, y el esqueleto también llega a ser pequeño. La característica del cariotipo es 47XXY. Otra alteración igual de los cromosomas sexuales, cuyo cariotipo es menor, ¿de acuerdo? Tiene uno menos. Entonces le falta un cromosoma X, entonces 45X o 45XZ, le falta un cromosoma. A eso se llama síndrome de Turner. Una característica interesante de estos pacientes con síndrome de Turner es el cuello alado, como ven en las imágenes de la parte. Puede haber estatura baja, inclinación baja del cabello, estenosis de la aorta y otras alteraciones que están mencionadas, ¿no? Pero básicamente cuello alado, cariotipo 45X0 o X. Y bueno, ya terminando, los trastornos multigénicos complejos que, como dijimos, vamos a llevar en todo el año y que obviamente son, primero, más frecuentes que los que hemos mencionado hasta ahora. Necesitan todas esas variantes genéticas que nosotros llamamos polimorfismos, que todos lo tenemos, la interacción con el medio ambiente. Sin eso no se van a poder mantener. Un sujeto que tenga predisposición a hacer diabetes tipo 2, por ejemplo, resistencia elevada a la insulina, si no tiene una mala dieta, si no es una dieta rica en calorías, excesiva en grasas, etcétera, no tiene aumento del diámetro abdominal, es decir, su medio ambiente no acompaña la característica genética, no va a desarrollar diabetes tipo 2. Es decir, aquellos pacientes que tengan padres con diabetes tipo 2, por ejemplo, si no tienen ese ambiente, no podrían desarrollar diabetes. Cada variación genética va a aumentar el riesgo de enfermedad, obviamente, ¿no? Estos genes, varias modificaciones de genes pueden estar presentes en el mismo individuo, no solo una, no solo algunas, sino varias, y a eso se llamará enfermedad multigénica o poligénica. Necesitamos, como dijimos, el medio ambiente, la acción del medio ambiente, por eso es una enfermedad llamada multifactorial. Hipertensión arterial es una enfermedad multifactorial. La diabetes es una enfermedad multifactorial, por ejemplo, y otras cosas. Ahí están ejemplos, ¿no? Aterosclerosis, lo que hemos mencionado en las coronarias, diabetes mellitus, tensión arterial, enfermedades autoinmunes como el lupus, como la psoriasis, ¿de acuerdo? O finalmente la determinación de la talla o el peso. ¿Listo, Tomás?